RCR, la red que comunica y une al Perú. Y antes de conversar con el señor Javier Bereche, que es presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Piura, quien también ha estado alertando en su momento sobre la necesidad de ponerle interés a la reconstrucción con cambio, de hacer las obras que se requieren no solamente en Piura, en todo el norte del país. También tenemos que mirar lo que ocurrió desde el 2017 hacia adelante, hacer un recuento, porque el país tiene que conocerlo. En el 2017, Pedro Pablo Kuczynski llegó a Piura y anunció que se iniciaba una nueva etapa para el país, la reconstrucción con cambio, la modernización. Al año siguiente, en plena crisis política, cuando asume Martín Vizcarra, yo le voy a recordar a la población que la primera visita que hizo Martín Vizcarra fue a Piura. Se bajó el helicóptero y prometió 5.000 millones de soles para la reconstrucción con cambio. Y que se iba a iniciar toda una nueva etapa. Luego sucedió el gobierno de Francisco Sagasti, también llegó a Piura, hizo las mismas promesas. Pedro Castillo, el expresidente, cada vez que llegaba a Piura, hablaba de inversiones en tal localidad, inversiones en tal distrito. Lo cierto es que en estos momentos nuestros hermanos en Piura y desde aquí nuestra solidaridad están sufriendo los embates de la naturaleza. Quiero darle la bienvenida a don Javier Bereche, presidente de la Cámara de Comercio y la Producción de Piura. Qué gusto saludarlo, señor Bereche. Tenga usted buen día, muy amable. Buenos días, señor Hernández. Siempre un gusto saludarlo, a la vez que a toda su audiencia. Muchas gracias por la invitación. Momentos muy dramáticos para Piura y para todo el norte del país, ¿no? ¿Cuál es la afectación en estos momentos? Ustedes paulatinamente están siguiendo el desarrollo de esta desgracia, ¿no? ¿Cuánto está afectando a la región las lluvias, los deslizamientos, los bloqueos, los huaicos, la afectación a los campos de cultivo, a la agricultura, a la agroexportación? ¿Cuánto está afectando al turismo? Bueno, tenemos primeramente aprovechamos un medio para solidarizarnos con todos los afectados por este fenómeno climático que estamos viviendo en buena parte del país. Y efectivamente nuestra región Piura viene siendo afectada severamente, ¿no?, por este fenómeno en todos los sectores productivos, ¿no? Nosotros tenemos áreas de cultivo ahora mismo malogradas, ¿no? Tenemos ríos que se han desbordado, ríos que han cortado las comunicaciones y el tránsito interprovincial y también urbano por los aniegos que tenemos en la ciudad, ¿no? Tenemos, lamentablemente, ayer el río Piura desbordado en Tambo Grande, el río Carrasquillo en Morropón, y son poblaciones que, lamentablemente, la inundación es un desastre natural, tal vez de los peores que hay, porque cuando se producen, las personas lo pierden todo, ¿no? Pero fuera de ello, nuestras ciudades adolecen, Piura adolece de un drenaje pluvial y adolece también de un manejo integral del río Piura, es decir, el río Piura es un río atípico que no tiene salida al mar, que necesita de una laminación, es decir, un represamiento aguas arriba para que no inunde las ciudades, aguas abajo, de una reforestación para evitar sedimentación innecesaria y un sistema de diques que contenga el agua a lo largo de su trazo, pero son cosas que no se han hecho durante estos años y que lamentablemente hoy nos agarra a los peruanos nuevamente con una situación climática que más bien no aprovechamos el agua y esa agua más bien nos destruye, ¿no? Y por otro lado tenemos interrupción de carreteras que está haciendo que nuestra actividad productiva esté complicada. Tenemos un 30% de ausentismo en cuanto a las labores o la asistencia, ya sea asistencia o asistencia tardía al trabajo, ¿no? Y un fenómeno también que en la segunda semana de marzo, desde el área de la Jefatura de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio hemos podido notar, es que tenemos una subida de precios en la segunda semana de marzo, producto de que la ruptura o la paralización de los cortes, más bien de carretera, producto de las quebradas y los ríos
por ejemplo la que sucede en el puente de Casma, hace que se encarezca la logística del transporte, la cadena de suministro se ve afectada y ese traslado de precios lo paga el consumidor, ¿no? Nosotros hemos hecho una comparación de los precios entre la última semana de febrero, ¿no?, donde teníamos una inflación de alrededor 10%, que es muy similar a la que tienen las regiones del país, versus la segunda semana de marzo, con estas interrupciones de carreteras, donde tenemos un 23% de inflación, sobre todo en la canasta básica familiar de Piura. Entonces, también, por otro lado, fuera de el impacto en infraestructura que tenemos en Piura, también tenemos una afectación en precio, señor Hernández. Ya he perdido la cuenta cuántos simposios, cuántas conferencias, cuántos foros se han realizado para el tema de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios en Piura y en el norte del país. Si tuviéramos que hacer una evaluación real, señor Berechi, ¿en algo se avanzó en la reconstrucción? ¿Para algo ha servido la reconstrucción anunciada desde el 2017? Sí, mire, la reconstrucción con cambios yo podría evaluarla como un proceso que efectivamente ha reconstruido, y hay que reconocer que hemos tenido escuelas, postas médicas, hospitales, avenidas, carreteras, es decir, infraestructura reconstruida. Pero ha sido una reconstrucción que lamentablemente no hemos podido gozar de la parte con cambios, ¿no? Porque ha sido sin cambios en el sentido de que el con cambios nosotros lo entendíamos como que íbamos a realizar aquellas intervenciones integrales que permitieran que cuando venga nuevamente un fenómeno del Niño o temporadas lluviosas severas, pues esta infraestructura que se ha reconstruido no se malogre y quedara y perdurara, ¿no?, o durara muchos años, producto de un buen sistema de drenaje pluvial que permita que el agua no se inunde. Hay que resaltar que Piura tiene cotas ciegas muy bajas, es decir, cotas que son incluso más bajas de lo que el río puede crecer. Es decir, en algunos puntos o cuencas ciegas de la ciudad es muy difícil sacar el agua del río porque la cota es muy baja. Entonces, eso, por ejemplo, debió corregirse en nuestro criterio primero, ¿no?, antes de reconstruir avenidas, pistas, colegios, postas médicas, hospitales, que se han hecho muchos de ellos muy bien, ¿no? Sobre todo la parte que se hizo con gobierno a gobierno. Sin embargo, hoy lo que estamos viendo es que muchas de esas infraestructuras reconstruidas está bajo el agua o está inundada, ¿no? Y eso, pues, es lo que nosotros lamentamos, ya que se debió avanzar con mucha más celeridad y firmeza, sobre todo en el seguimiento de los estudios integrales del río Piura, del drenaje pluvial de Piura, para en paralelo seguramente ir reconstruyendo, pero a la fecha, después de 6 años de la reconstrucción, tener por lo menos resueltas las cuencas ciegas más dramáticas que tiene Piura. No puede pasar que en Piura hoy una lluvia nos deje con literalmente unas lagunas increíbles en medio de la ciudad. Tenemos alrededor de un 30% de la infraestructura urbana, vial de la ciudad completamente afectada por inundaciones, que son soluciones que debieron atacarse primeramente antes de, o en paralelo en todo caso, a la vez que se reconstruía la infraestructura. Entonces, pero señor Hernández, vamos a darle el beneficio de la duda de que son obras muy grandes, son obras, megaproyectos que seguramente demandan de mucho estudio y necesitan de mucho tiempo para poder ejecutar. Pero vamos a darle ese beneficio de la duda. En todo caso, debió tenerse un sistema de contingencia que haga que se bombee el agua y no se afecte la satisfacción ciudadana como hoy se viene afectando, sin ningún plan, sin ninguna maquinaria que pueda asistir a las personas en situaciones tan dramáticas como las que vivimos y vemos, ¿no?, todos los días en las noticias en el norte. Es decir, si se necesitaban pues 80 bombas, si se necesitaban 20 o 25 cisternas, si se necesitaba combustible y operarios para afrontar periodos lluviosos, debiera tenerse ese plan ya realizado en tanto se pueda tener las soluciones integrales de manera que puedan seguir reconstruyéndose la infraestructura dañada por el Niño del 2017. Nos suena bastante lógico, pero eso no se ha hecho y hoy
lo que se viene o se estuvo reconstruyendo y lo tenemos nuevamente afectado. La presidenta de la República acaba de anunciar hace menos de 48 horas que su gobierno va a iniciar un proceso de reestructuración de la Autoridad de Reconstrucción con Cambio, ¿no? O sea, ¿qué acciones se tienen que tomar verdaderamente para iniciar las obras de infraestructura que se requiere tanto en Piura como en el norte del país o en las regiones afectadas? Yo pienso que para algo tan sensible son desastres naturales, parte de estudios técnicos son muy necesarios para que las intervenciones sean las mejores que pueda tener el país. Sin embargo, nosotros apelamos a tener en paralelo procesos de contingencia, porque los periodos lluviosos, sobre todo los fenómenos del Niño y los periodos de temporadas lluviosas, prácticamente se presentan en todo el país y las temporadas de lluvia son anuales. Sabemos que en Lima, en Chosica, sabemos que las quebradas del norte del país y los ríos crecen, ¿no? Lo que no puede pasar es que sigamos pensando que la solución integral, que va a tardar entre 7 y 10 años seguramente y nos va a costar pues 4.000 millones de dólares a los peruanos para poder gozar de periodos lluviosos sin impactos en las ciudades, pues tenga que esperar ese tiempo, ¿no? Y tengamos que soportar, ¿no?, lo que hoy estamos viviendo sin un sistema de contingencia que aligere los impactos que hoy vemos. Este es el momento en que en las regiones del norte del país pues deben quedar maquinaria perenne para todos los años y pools de maquinaria en aquellas cuencas ciegas, en aquellas zonas donde las quebradas sabemos que existen y en aquellas zonas donde los ríos crecen, ¿no? De manera que se pueda pues poner diques a tiempo, se pueda poner un direccionamiento temporal de las quebradas, se pueda tener motobombas para bombear el agua y sacar los aniegos en las cuencas ciegas, y se tenga no solamente la maquinaria, sino presupuestado también la operación de esas maquinarias, ¿no? Porque hoy lo que tenemos son declaratorias de emergencia ante estas situaciones, pero sin presupuestos en los gobiernos locales para que puedan ellos ejecutar estas limpiezas, retiro de agua y esta vuelta a la normalidad que la gente necesita. Y esto impacta en todos los sentidos, señor Hernández, en los peruanos, en los compatriotas peruanos, porque no pueden ir al colegio, no pueden ir a trabajar, se proliferan enfermedades, ¿no? En medio, saliendo de una pandemia, pues estamos entrando nuevamente con dengue, estamos entrando no teniendo un sistema de salubridad justamente porque está también bajo el agua. Entonces, esto, digamos, es un círculo vicioso que hay que acabar con él y hay que aprender los peruanos a que en lo que vayamos a hacer, en lo que ha indicado la presidenta Boluarte que hay que hacer respecto a transformar la operación de la reconstrucción o de la infraestructura en el Perú, pues hay que pensar end-to-end, hay que pensar de manera integral en la solución del ser humano. Vamos a resolver megaproyectos, pero entre tanto, ¿cómo es que vamos a resolver los problemas si se presentaran desastres naturales? Es muy importante tenerlo dentro de la planificación, de manera que la espera no sea una espera trágica como lo que estamos viendo ahora, cobrando muertes de compatriotas. Y este círculo vicioso, señor Bereche, hay que convertirlo en un círculo virtuoso, que la infraestructura sea para desarrollo, que la infraestructura sirva para generar empleo en construcción civil masivo en todas las regiones del país, que la infraestructura sirva para brindarle seguridad y confianza a toda la población. Completamente de acuerdo con usted, señor Hernández, y esto pues pasa porque hoy por hoy, en una situación de reactivación, de recesión, de crisis internacional y un sistema inflacionario que nos viene golpeando por situaciones internas y externas, pues el Perú tiene también que refugiarse en su gasto público. Y el gasto público es muy importante para la reactivación de las regiones y de los municipios, y además de la actividad privada también, vía la subcontratación de esta ejecución de la inversión pública. Pero para que eso suceda también, señor Hernández, es muy importante que lo que se transforme en la dirección de infraestructura que ha declarado la Presidenta de la República, pues se tengan cuadros profesionales técnicos que puedan perdurar el tiempo necesario hasta que los megaproyectos se ejecuten.
Porque la reconstrucción con cambios, recordemos también todos los cambios de dirección, pero no solamente de dirección, sino que en la era del presidente Castillo, o en la época del presidente Castillo, se cambiaron a los funcionarios técnicos que estaban manejando el gobierno con Inglaterra. Y eso es muy grave, ¿no? Porque eso paraliza, congela el gasto público o, en todo caso, el seguimiento de obras que no se conocen desde el inicio, pues entorpece la ejecución, el costo, la calidad, el alcance y los plazos. Entonces, si es que vamos a hacer esto de verdad con seriedad, tendría que ser con profesionales técnicos que garanticen buena ejecución, calidad, plazo, costo, pero además también que esos equipos profesionales pues perduren en sus cargos para que no haya inestabilidad en la ejecución y puedan llegar hasta el final de la ejecución de los megaproyectos. Eso es muy importante también resaltarlo. Señor Javier Berech, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Piura, como siempre, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, señor Berech. Buen día. Muchas gracias, señor Hernández, por la invitación y un llamado a todos nuestros compatriotas que están sufriendo de este efecto climático atípico a mantener la calma, a ser resilientes y a poner el hombro todos por el Perú. Sector público, nosotros en el sector privado, siempre dispuestos a trabajar para sacar adelante al país, a pesar de estas condiciones difíciles que nos tocan vivir. Muchas gracias, señor Hernández. Muchas gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.